Buen día, peladitos. Hoy vamos a ver las integrales trigonométricas fundamentales. Para eso las vamos a clasificar en dos grupos. En el primero tenemos a las integrales directas, las que salen de una desde la derivada. Y en el segundo tenemos a las cuasidirectas, las que salen con algún truquito, pero sencillo. Aquí vamos a ver a la tangente y a la secante. La cotangente sale muy parecida a la tangente, por eso queda de tarea. Y lo mismo pasa con la cosecante y con la secante. Entonces, empecemos con las directas, integral del seno y del coseno. Como todo en matemáticas, para poder entender esto hay que tener algunos conocimientos previos. En particular, hoy tenemos que saber cuál es la derivada del seno. ¿La recuerdan? Pues claro, fácil, el coseno, ¿sí o no? Y entonces, si la derivada del seno es el coseno, con aplicar aquí el símbolo de la integral y devolvernos, ya sabemos cuál es la integral del coseno, vea, el seno. Así llegamos a que la integral de coseno es seno más la constante de integración. Y si hablamos de la derivada del seno, pues también tendremos que hablar de la derivada del coseno. Pero es que la derivada del coseno es menos seno. Entonces nos pegó en el palo, vea. No puedo decir que la integral de seno sea coseno, aunque sí podríamos decir que la integral de menos seno fuera coseno, pero eso como que no parece tan interesante. Entonces, planteemos otra idea. ¿Qué tal si en lugar de derivar a coseno, derivamos menos coseno? En ese caso, la derivada daría menos seno. Ah, pero es que eso está breve, porque todos sabemos que menos por menos es más. De esa manera, concluimos que la integral de seno es menos coseno. Y ya, tenemos nuestras dos primeras integrales. Ahora hablemos de las integrales cuasidirectas. Y arrancamos con la integral de la tangente. En este caso, lo que tenemos que saber es la identidad fundamental de la tangente. ¿La recuerdan? Esa que dice que tangente de x es seno sobre coseno. De esa manera vamos a cambiar este seno sobre coseno por esta tangente. Bueno, aquí hizo falta el diferencial de x, pero se acuerdan de agregarlo, por favor. Y así llegamos a que la integral de tangente es la integral de seno sobre coseno. Bueno, ¿y eso para qué me sirve? Pues es que recuerde que la derivada de seno es coseno, pero también la derivada de coseno es, bueno, menos seno, pero ya sabemos que para eso que estoy hablando, que es el cambio de variable, los menos no interesan tanto. Entonces uno podría pensar que aquí vamos a hacer un cambio de variable, en donde u podría ser seno y la derivada del coseno, que está abajo, o u podría ser coseno y la derivada del seno, que está arriba. Claro, es que en el cambio de variable lo importante es que exista una función y su derivada. Pero hay otra cosita, la derivada tiene que estar en un numerador, no puede ser un exponente, etc. Entonces aquí la derivada no puede ser coseno, porque es un denominador. Por tanto, la derivada va a ser seno, que es la que está en el numerador. Y si la derivada es seno, entonces la función que va a servir de u es coseno. Si se enreda un poquito, aquí le dejo en la parte de arriba una tarjeta para que vaya y repase ese cuento del cambio de variable, porque es fundamental para integrar y lo vamos a utilizar todo el tiempo. Si no tenemos cambio de variable, baila, no vamos a entender nada de aquí en adelante, muchachos. Y lo primero que voy a hacer como para que se haga un poquito más digerible el cuento es colocarle un 1 debajo a la de x. De esa manera tenemos una multiplicación de fraccionarios. Coseno por 1, coseno. Y seno x por dx, pues seno x de x. ¿Qué más podría ser? Y ahora sí metámosle muela al cambio de variable. Ya dijimos que u va a ser igual a coseno de x. Entonces la derivada de u con respecto a x, ya la repasamos, es menos seno de x. Por lo que si paso este de x de dividir aquí a multiplicar, llegamos a que du es igual a menos seno de x por dx. Y fíjense que me pegó en el palo porque yo aquí tenía seno x de x y aquí tengo seno x de x. Lo único que me está estorbando es este pinche menos. Cogemos al menos y lo pasamos para acá. Si quiere, piense que multiplicó por menos 1 a ambos lados, o que el menos seno lo pasó para acá y quedó positivo, y el de u lo pasó para allá y quedó negativo, como lo entienda mejor. Pero ese menos se puede pasar de un lado al otro, así, brevecito. Y ahora reemplazamos. Coseno de x. ¿Quién era coseno de x? Ah, mire, coseno de x era u. Entonces al coseno lo cambio por u. Y seno x de x, ¿quién era?
Ah, pues vea, seno x de x era menos du. Entonces en lugar de seno x por dx ponemos menos du. En adelante no volvemos a hacer este pasito de aquí a acá. Miren que uno aquí podría decir que seno x de x era menos du. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta para los otros cambios de variable. Ahora, este menos, por propiedad de la integral, lo podemos dejar aquí por fuera para que no nos estorbe. Así llegamos a menos integral de du sobre u. Ah, pero es que ¿qué función cuando la derivo me da 1 sobre u? Pues logaritmo natural de u, obvio. Por eso nos va a quedar que esta integral es igual a menos logaritmo natural de u, porque esa es esta integral, más la constante de integración. ¿Y quién era u? Ah, ya lo dijimos, u era coseno. Entonces reemplazamos y con eso tenemos que la integral de la tangente es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más e. Y hasta aquí ya la podemos dejar, ya encontramos un valor para la integral de la tangente. Pero en algunas tablas de integrales aparece una respuesta diferente a esta para la integral de la tangente. Entonces no falta el que venga y me diga, ah, mire, que es que usted es un mentiroso, que es que habla mucha no sé qué. Bueno, entonces vamos a ver otra expresión que es equivalente a esta para la integral de la tangente. Cualquiera de las dos se vale. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si usted tiene menos algo, eso es lo mismo que menos 1 multiplicado por algo. Y si no me cree, léalo en reversa. Si yo le pregunto cuánto da menos 1 por 3, su merced me va a decir que eso es menos por más, menos, y 1 por 3, 3, que esa vaina da menos 3, claro. Entonces, como esto es un igual, no necesariamente debe funcionar en un sentido, también puede funcionar en el otro. De esa manera puedo afirmar que menos 3 es igual a menos 1 por 3, o que menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno más c es igual a menos 1 por logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más c. ¿Esa vaina para qué? Póngale cuidado. Resulta que los logaritmos tienen esta muy interesante propiedad, de la que ya hablé en un video que les dejo ahí en la parte de arriba una tarjeta con el link a él. Y entonces, ¿eso para qué me sirve? Pues es que póngale cuidado. La propiedad me dice que si algo está multiplicando a un logaritmo, yo puedo venir y parchárselo a su argumento, o sea, lo que está dentro del logaritmo, como un exponente, vea. Funciona en ambos sentidos. Entonces, este menos 1 que está multiplicando al logaritmo, puedo venir y parchárselo a su argumento, que es el valor absoluto del coseno, para llegar al logaritmo natural de valor absoluto de coseno de x a la menos 1. ¿Y qué ganamos con eso? Ah, es que hay una propiedad que yo supongo su merced se la sabe. Si no la tiene muy clara, ahí le pongo en la parte de arriba una tarjeta con un link a un video donde explicamos esa vaina. ¿Qué dice la propiedad? Que cualquier número distinto de 0 elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre x. Entonces, podemos venir y aplicar eso a esta expresión de acá. Con lo que llegamos a que la integral de la tangente es igual al logaritmo natural de 1 sobre valor absoluto del coseno. Ah, pero es que ese 1 es positivo, entonces yo puedo coger y alargar los palitos del valor absoluto y decir que eso es igual al logaritmo natural de valor absoluto de 1 sobre coseno. Y aquí ya le tiene que haber sonado por allá la campanita, ¿sí o qué? Porque yo supongo que su merced sabe que 1 sobre coseno de x es secante de x. Y ojo, pilas. Para aprender a integrar hay que estar muy bien en trigonometría y en álgebra. Si no, pailas, no entienden un carajo. Y entonces, para no sermonearlos, podemos decir que logaritmo natural de valor absoluto de 1 sobre coseno es igual, si lo cambiamos por la identidad trigonométrica, a logaritmo natural de valor absoluto de secante de x más c. Y esta es una respuesta que es un poquito más usual en las tablas de integración. Y entonces, ¿a qué es igual la integral de la cotangente? Ah, pues vea, su merced haga lo mismo que acabamos de hacer con la tangente, pero para la cotangente. Y se va a dar cuenta que llega a esta respuesta, que incluso es más bonita que la de la tangente, porque fíjese que no sale aquí con ningún menos. Al no tener menos, no tenemos que darle la vuelta y que mandarlo para arriba y todo ese cuento. Eso sí, para hacer esa vaina debe tener en cuenta la identidad fundamental de la cotangente o su definición según el contexto, pero no me voy a meter con eso. Entonces, mira cómo hicimos el de la tangente, repite lo mismo, pero cuando aplicamos la identidad de la tangente, aplica la de la cotangente y sale de una.
Ahora miremos una más interesante, la integral de la secante. Y eso sí, de una vez le aviso, esta integral es uno de esos ejemplos de matemáticas que salen por un truco, así, de la manga, como por arte de magia, que uno dice, pero ¿cómo hizo eso? Voy a intentar explicar cuál es la lógica detrás del truco, pero les aviso, esto es un puro truco. Primer paso del truco, decir que secante de x, y se me olvidó olvidar de aquí el de x, es igual a secante de x por 1, por dx. Claro, cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número. 1 por 3 es igual a 3. E igual que hicimos la vez pasada, si se puede mirar de izquierda a derecha, también se debe poder aplicar de derecha a izquierda. Entonces tener secante por dx es lo mismo que tener secante por 1 por dx. Y aquí viene el truco. Resulta que cualquier número diferente de 0 dividido entre él mismo es igual a 1, ¿cierto? Cualquier vaina dividido entre ella misma da 1, obvio. Y si se puede ver de izquierda a derecha, también se tiene que poder ver de derecha a izquierda. O sea que yo el 1 lo puedo cambiar por cualquier cosa dividido en ella misma. Y en particular, esta vez he elegido que el 1 sea secante de x más tangente de x sobre secante de x más tangente de x. Claro, dijimos que tenía que ser lo mismo en el numerador que en el denominador. Y aquí supongo que más de uno quedó así. Pero espere, aguante el mocho. Yo soy tan madre que incluso le voy a ayudar a redactar la pregunta que su merced tiene en la cabeza. Lo primero es que tiene que saber diferenciar el por qué del para qué. Me explico. ¿Por qué cambió al 1 por esta vaina que hay aquí? Porque se me dio la gana. Ya, esa es la respuesta. Si no le gustó secante más tangente, ponga seno más coseno, ponga cotangente más cosecante, lo que usted quiera, lo puede cambiar ahí. ¿Por qué? Porque lo puede hacer, porque 1 es igual a cualquier cosa sobre ella misma. Entonces, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿para qué colocó secante más tangente? Esa sí es la pregunta interesante, que ya se la respondo. Por ahora, le voy a adelantar lo siguiente. En matemáticas hay veces que uno hace un paso para poder llegar a algo más adelante que en su cabeza ya lo vio. Algo así como una jugada de ajedrez. En ese orden de ideas, en el primer paso uno le parcha un 1 aquí a la secante y hace la multiplicación de fraccionarios. 1 por cualquier cosa da la cosa, ahí no hay lío. Y para multiplicar el secante por lo que hay en este numerador, lo distribuimos, multiplicamos secante por secante y secante por tangente. Secante por secante, secante cuadrado. Secante por tangente, pues secante tangente. Y sí, ya sé que eso se ve feo, pero aguante, aguante, ya lo arreglamos. Ahora voy a hacer un paso innecesario, pero que puede ayudar bastante para entender qué estamos haciendo. Resulta que la suma es conmutativa, ¿cierto? En la escuelita nos enseñaron que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. El orden de los sumandos no altera la suma. Entonces voy a cambiar la secante por la tangente. Y me queda lo que teníamos arriba sobre tangente de x más secante de x. Y si su merced llegó a este punto bien preparadito en cálculo, ya tiene que saber para qué fue que hicimos eso. Pero debe tener unos conocimientos previos. Lo primero que debe saber de memoria es que la derivada de la tangente es secante cuadrado. Nota aquí algo, mire. Y lo segundo que debes saber es que la derivada de la secante es secante por tangente. Y vea esto aquí tan bonito lo que tenemos. Eso sí, no me vaya a decir que como tenemos ese par de derivadas, entonces vamos a hacer la integral de esta más la integral de esta. Eso no se puede hacer, no puedo dividir esas dos cosas por este más que hay en el denominador. Ojo con esas propiedades de álgebra. Y entonces, si no lo puedo dividir, ¿para qué me sirve esa vuelta? Pues que póngale cuidado. En el numerador tiene tangente más secante, o sea, tiene la suma de estas dos cosas. Y en el denominador tiene secante cuadrado más tangente, o sea, la suma de estas dos cosas. Y como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, pues esta vaina sale por cambio de variable, brevecito. ¿Quién va a ser u? Pues lo que había en el denominador, lo que vamos a derivar. Bueno, entonces lo derivo. La derivada de u con respecto a x sería derivada de tangente secante cuadrado más derivada de secante secante por tangente. Ahora hacemos el mismo paso que habíamos hecho como 1000 veces. El de x está dividiendo, pasa a multiplicar y llegamos a que de u es secante cuadrado más secante por tangente por dx. O sea que esto que hay aquí arriba es de u
y esto que hay aquí abajo es u, entonces lo reemplazo y ya. Con lo que llegamos a la integral de du sobre u, y esta ya no la sabemos de memoria, ¿sí o no? Es que además es directa. Eso es igual al logaritmo natural de valor absoluto de u más la constante de integración. Ah, pero es que u es tangente de x más secante de x. Listo, entonces llegamos a la respuesta. La integral de la secante es logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Fíjense que aquí le di la vuelta, puse primero la secante y luego la tangente. Aquí teníamos primero la tangente y luego la secante. Bueno, lo que pasa es que el orden de los sumandos no altera el resultado, eso ya lo saben ustedes de memoria. Y es más común ver esta respuesta en las tablas de integración que logaritmo natural de tangente más secante, pero cualquiera de las dos es válida. Y entonces la integral de la cosecante, ¿a qué va a ser igual? Ah, pues muy parecido, vea. La integral de la cosecante es logaritmo natural del valor absoluto de cosecante menos cotangente. Ojo, en la anterior era más, secante más tangente, y aquí es menos. ¿Y cómo hago para demostrar eso? Ah, pues su merced siga los mismos pasos de la integral de la secante, pero tenga en cuenta lo siguiente. Primero, ¿cuál es la derivada de la cosecante? Que es menos cosecante por cotangente. Segundo, que la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Y tercero, que el truco en este caso es multiplicar por cosecante de x menos cotangente de x. O sea, lo que da en la respuesta, vea. Aplique estas tres cosas siguiendo la misma integral de la secante y va a llegar a esto sin ningún problema. Eso es todo por esta ocasión. No olviden, la matemática se aprende practicando. Nos vemos en la otra.